Amén. ¿Se pueden poner de pie, hermanos, y por favor se saludan uno a otros? Buenas noches, familia. ¿Qué semana ha sido, verdad? Y lo bueno es que nosotros sabemos quién está en control de todo. Y hay que descansar en Él. No hay razón de preocuparnos. Para la iglesia realmente no cambia, ¿verdad? No cambia la misión, no cambia nuestro llamado. Pero es tiempo de realmente enfocar en esas cosas, de qué es lo importante. Los presidentes son temporal. Dios pone los reyes y igualmente los cambia, los quita. Y por eso estoy gozoso de estar aquí para compartir la palabra con ustedes, especialmente este libro de Hechos. Pero rápidamente quiero de nuevo invitar a las hermanas, todas las mujeres, a la conferencia que viene en diciembre. Ya viene pronto. Se pueden registrar después del servicio o en línea. ¿Qué más? Este domingo, después del servicio, va a haber una reunión para los que están interesados en servir en el alcance de Acción de Gracias ¿cómo se llama? En el condado. Es en Los Ángeles, pero es el pueblito Gonzague Village se llama. Y ahí vamos a ir al lado del pastor José Hernández para bendecir a la gente ahí. Entonces, si estás interesado, la mayoría de las personas ahí hablan español y por eso sería algo muy bonito si se pueden apuntar para ir a servirlos a ellos. Entonces, la reunión va a ser este domingo, aquí mismo, a las 3:30. Amén. Bueno, ¿todos están ahí en Hechos? Hechos 1. En el Evangelio de Lucas, sabemos que el escritor, el autor Lucas, escribió acerca de la vida de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, pero eso fue apenas el principio, porque vimos la semana pasada acerca de la resurrección, que Jesús está vivo, Jesús vive. Entonces el libro de Hechos es una continuación de esa historia. Es un libro de historia que vamos a estudiar, estamos estudiando. Y nos muestra muy claro que el ministerio de Jesús sigue hoy en día. Y eso es lo que hace ser un cristiano algo realmente de una aventura emocionante, porque Dios está moviendo, ¿ves? Y nosotros como lo seguimos por fe, no por vista, Él lleva a su iglesia a través de tiempos difíciles como hoy. Pero es algo que a mí, a veces me espanto. No, tengo que ser honesto, pero el Señor me quita ese miedo, porque me llena de nuevo de su espíritu y huye el miedo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la promesa del Padre, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos nosotros en estos días, cuando hay oposición, cuando hay miedo. Y eso es lo que queremos ver. Estamos en capítulo 1, estamos viendo fundamentales de nuestra fe. Porque capítulo 2 viene cuando viene y cae el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos de Jesús. Pero lo que vemos, y es muy importante, Dios los usó grandemente, no solo porque fue una experiencia así milagrosa. Algo sucedió primero y fue su fe. Su fe en Cristo, su fe en Cristo resucitado. Esas son cosas fundamentales de nuestra fe. Y Dios quiere que seamos asegurados, seguros de nuestra fe, creyendo
Y eso lo vimos el martes pasado. Y hoy vamos a ver otro fundamental importante. Y ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo obrando en mi corazón y en el corazón de cada creyente. Y eso es lo que vamos a descubrir y espero que vamos a ser, no nomás aprender, pero si creemos esto y lo aplicamos en la vida, vamos a ser más efectivos como testigos. Porque últimamente ese es nuestro llamado, ser testigos de Jesucristo. Y esas bases, los fundamentales de fe que estamos viendo, eso es el base para que seamos efectivos. No nomás buscar una experiencia emocional, pero sin una base fuerte. Eso no es efectivo, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos efectivos cada uno de ustedes para su gloria. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por estos días. Dios, tú nos has llamado para estos días. Son días muy interesantes, pero tu deseo es igual, Dios. Tú deseas ser glorificado en todas las naciones. Tú deseas ver tu iglesia creciendo en gracia, en conocimiento y ser usados, Dios. Tú deseas a ministrar a las naciones, a la gente alrededor de nosotros. Señor, ya nos rescataste a nosotros, tu iglesia, y nos gozamos que nos has llamado para poder ser tus testigos. Ayúdanos a entender la importancia de ti, Dios, de tu Espíritu en nuestras vidas. Como sin ti, Dios, no vamos a poder cumplir nuestro llamado, no vamos a ser efectivos. Entonces, ayúdanos, Señor, enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, la promesa del Padre, Hechos 1, vamos a ver 2 versos. Y lo primero que quiero que noten es la promesa del Padre. Y fíjense conmigo en verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces Jesús les da un mandamiento sencillo, ¿verdad? No se vayan, pero espérense. No se vayan, espérense. ¿Esperen por qué? ¿Para qué? Para la promesa del Padre, dijo Jesús. ¿De qué se refiere la promesa del Padre? Jesús se refiere a la venida del Espíritu Santo, que vamos a ver en capítulo 2. La venida del Espíritu Santo es muy importante en la historia, pero igualmente importante personalmente en la vida individual. ¿Ves? Podemos ver esto como, sí, fue un evento, pero es más importante entender que es una experiencia personal. La promesa del Padre es para cada cristiano. El que cree en Jesucristo, el que cree que vive, el que cree en Él. Y eso es muy importante. La venida del Espíritu es algo para la iglesia, que nos emocionamos, porque es para nosotros. Y no fue como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo personas y tiempos que Dios escogió para hacer una obra. Pero era temporal, me refiero que era temporal que Dios hacía como ungió a algunos. Pero era algo temporal. No era que todo el pueblo de Israel fueron llenos del Espíritu Santo. No, fueron personas que Dios tenía una obra, un llamado especial. Entonces Dios lo llena de su Espíritu y adelante cumplió la voluntad de Dios. Entonces es diferente esto, lo que estamos hablando. Ahora va a ser permanente y es permanente. Una vez que uno recibe a Cristo es eterno. Y eso es algo que es bueno para notarlo, que sí es diferente, porque a veces podemos ver el Antiguo Testamento cómo era y sí era diferente. Es diferente hoy, porque ahora es para siempre. Y es una parte de la promesa. La noche que Cristo fue crucificado, Él habló a sus discípulos y les dijo de esta promesa. Noten Juan 14, 15 y 16. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pues cuando Jesús ascendió al cielo, no los dejó solo, porque aquí los dio una promesa. Les da a sus discípulos que les dio otro consolador. Este otro consolador es el Espíritu Santo. Es otro título, pero es uno y lo mismo. La palabra griega para consolador es parakletos, si quieren notarlo. Es una palabra muy profunda, parakletos. Y el Espíritu Santo es el parakletos. No es, como dice otro, no es otro Dios, como si había otros dioses. No, pero otro del mismo tipo. El mismo tipo de ¿qué? De Jesucristo. El mismo del Padre. Estamos viendo aquí la persona del Espíritu Santo, la Trinidad. Otro consolador. Entonces Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Jesús, él sabía exactamente, ellos no van a poder lograr el mandamiento que yo les di para enseñar y hacer discípulos, que sean mis testigos en Jerusalén y todo el mundo. Él sabe, ellos todavía no lo entienden muy bien, pero lo van a aprender. Que ellos necesitan el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo nosotros. Y eso es un punto, yo creo, de crecimiento en la vida del cristiano, que puede decir y reconocer, yo necesito el Espíritu Santo. Si no has llegado a ese punto, tienes mucho que crecer. Y yo lo digo, lo digo porque yo a veces no entendía esto. Por mucho tiempo yo andaba en mi poder, en mi fuerza. No entendía la necesidad. Pero Dios quiere que no seamos ignorantes, el enemigo quiere que seamos ignorantes del Espíritu Santo, para que seamos inefectivos, salvos, pero ahí realmente no siendo usados por Dios, no testificando, no siendo testigos como Dios quiere. Entonces necesitamos, y por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen por la promesa del Padre. Vamos a necesitar, ellos van a necesitar, y nosotros hoy en día, ahora es nuestro tiempo. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos consolación, necesitamos aprender la palabra. Todos son cosas que el Espíritu Santo hace para el creyente. Nos quita el miedo, hay de nuevo, y es todo es por la obra del Espíritu Santo. Entonces es muy importante para que no se vayan muy rápido. Y eso puede pasar en nosotros, que Dios te da un mandamiento, pero vamos corriendo sin Él. Eso puede pasar. ¿Cómo sin Él? Él siempre está conmigo. Me refiero a haciendo las cosas en mi tiempo o no esperando. A eso es lo que me refiero. Entonces no va a ser efectivo. Me voy a cansar. Y eso es muy importante. Pero tenemos que entender que lo necesitamos en todo. No hay ningún ministerio porque podemos calificar las cosas. Si es una obra espiritual, se requiere el Espíritu Santo. Es necesario. Y entonces por eso les digo, esperen por la promesa, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos no más dinero, no necesitamos más personas con talento. Yo me recuerdo, de hecho, varias veces de hermanos se acercan conmigo. Oye, pastor, ¿por qué no hablas con tal y tal persona? Él tiene este talento. Y sí es cierto, bueno, sí es un buen talento, pero lo están viendo de una perspectiva incorrecta. Porque un talento realmente no impresiona a Dios. Dios está interesado en un corazón rendido, que entiende la necesidad de Él, de ayuda, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que necesitamos. No más talento. No sé si escucharon la noticia del pastor de Hillsong en Nueva York, cayó. Y él se ve exitoso. Se ve como eso es la iglesia
máxima. Y muchos pastores lo ven como ese es el modelo. Ese es el modelo. Perdió todo. Entonces no seguimos ese modelo de talento, ¿verdad? Eran personas muy talentosas ese equipo. De nada sirve si no tienes el Espíritu Santo. No es efectivo. Atraes personas, puede haber mucho aplauso, pero nada que ver con la obra de Dios, ¿ves? El Espíritu Santo no va a obrar ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Necesitamos Cristo, su Espíritu en nuestras vidas. Porque eso fue lo que realmente cambió las comunidades. Fue Dios a través de ellos, de su fe. Porque salieron con denuedo, salieron predicando el Evangelio. Hubo cambio en ellos y en la comunidad. Pero no fue fácil y por eso otra vez la importancia para continuar. En el Espíritu vamos a poder continuar. O si no es en el Espíritu, nos cansamos. Nadie puede sobrevivir tratando de guardar los mandamientos en nuestra fuerza. Hay desánimo, hay emociones y no, es imposible. Es una obra espiritual. Y eso nos debería dar de paz. Y es una bendición saber esta verdad, que es Él obrando. No tenemos que forzar las cosas con nuestra fuerza. Es Dios. Y esperar en Él. Tenemos que esperar en Él. Sabemos por la historia que fue un grupo muy pequeño, como unos 120 personas. 120 personas. ¿Y qué hicieron? Transformaron una gran parte del mundo. Un grupo pequeño, pero llenos del Espíritu Santo. Eso fue la diferencia. Y fíjense algo más que es importante entender. La obediencia a la palabra de Dios. Porque ellos obedecieron. Imagínense si no esperaron. Porque Jesús dijo, esperen en Jerusalén. Ellos obedecieron. Entonces yo creo que obediencia es una cosa muy importante si quieres ser efectivo, ¿verdad? Y yo creo que podemos fallar en eso, buscando más esa experiencia con el Espíritu Santo, pero brincar el paso de obediencia. Pero no funciona así. Recuérdense, tu fe firme en quién es Cristo, acerca de lo que hizo en la cruz, de la resurrección, obediencia a lo que Él te dice. Todo eso es requisito. ¿Ves? Es requisito para ser efectivo para el reino. Entonces Dios habla y tú y yo respondemos. Hay grandes promesas para nosotros. Pero la mayoría de las promesas para la iglesia requiere obediencia. Eso es muy importante entender. Porque yo no quiero perder de las bendiciones de Dios. Yo quiero todas las bendiciones. De hecho, ya lo tengo. Pero me explico que hay mucho más. Caminando con Cristo. Hay lecciones que aprender. Más en la palabra. Apenas estoy comenzando como un discípulo. Soy un bebé. Y es una aventura. Cada vez que estudio, wow, Señor, eres tan bueno y grande. Y me levanta. Pero tengo que obedecerlo. Obediencia es importante. Y no es una carga. Los religiosos se convierte en una carga. Si te vas para el lado del religioso, es como, pues, ok, tengo que hacer esto. Y realmente no los que lo tienes que hacer, tengo que obedecer. No tienes que hacerlo. Si tu corazón no está ahí, eso no es una fe genuina. Una fe genuina que realmente ha sido impactado por Cristo, tú quieres obedecerlo porque es tan bueno. Es un Dios tan grande y tan amoroso. Entonces, claro, Señor, pero ayúdame. Quiero hacerlo, pero no sé cómo va a poder. Entonces, Señor, lléname de tu Espíritu. Entonces, hay arrepentimiento, hay confesión, hay obediencia. Todo es parte del caminar. Y luego podemos hablar, ser efectivos por Dios. Y esto es mi oración para nuestra iglesia.
que nuestra obediencia es que nació por tu relación con Cristo. Que no es, pues, tengo que hacer esto. Están buscando otro siervo. Pues, ok, yo tal vez lo hago. No, que sea por tu amor por Dios. Por lo que ha hecho por tu vida. De todo lo que te ha perdonado. Que nazca de eso. Eso agrada a Dios. Y ahora no es una carga. Servir a Dios no debe ser una carga. No debemos gozarnos. Pero Dios nos habla como les habló a ellos. Esperen. No vayan adelante. Muchos son engañados que, pues el Señor me está llamando aquí o allá o a hacer esto. Y pensando, pues allá está más verde. ¿Han oído ese dicho? Está más verde en ese lado del campo. Pero no es así. Es como si queremos huir de una incomodidad para estar más cómodos allá. Y la cultura es así. La cultura queremos ser cómodos en todo. Entonces es muy importante entender, ser obediente, esperar. Cuando Dios te dice que esperes, esperar. Hay crecimiento en esperando. Nadie le gusta. ¿A quién le gusta esperar aquí? Queremos las cosas ya. Pero hay crecimiento en esos tiempos. Ahora, ¿qué más? En verso 5 vamos a ver algo más acerca de la promesa. Y vemos que es el bautismo del Espíritu Santo, como ya lo dijimos. Fíjense en verso 5. Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, hay un contraste, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces hay dos bautismos, interesante. Hay que ver a cada uno. El primer bautismo es de Juan. Y hablamos un poco de esto, ¿se recuerdan en Mateo? Pero los voy a decir otra vez. El bautismo de Juan fue para arrepentimiento. Entonces cuando los judíos llegaron con Juan para ser bautizados, se están identificando con el pueblo de Dios que están esperando en fe por el Mesías. Eso es lo que significaban. Yo me arrepiento, yo creo en el Mesías que viene, yo creo las promesas. Entonces ellos están identificando con eso, que el Mesías viene. Ahora, ese fue el primer bautismo. Pero hay un contraste, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces hay dos bautismos. Aquí hay una ilustración de los dos. Y si se fijan, en el de Juan, obviamente Juan, él es el que bautiza, el elemento es agua, el asunto es el arrepentimiento. Pero el bautismo de Jesús es el que está bautizando, el elemento es su espíritu y el asunto es poder. Eso es lo que vemos lo vamos a ver en verso 8. Recuérdense, eso lo vamos a ver la próxima vez. Pero aquí en verso 5, bautizados con el Espíritu Santo. Y hay confusión sobre esto. ¿De qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo sucede? ¿Cuando me convierto? ¿Cuando recibo a Cristo? ¿O cuándo? ¿Qué hago para recibirlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué va a suceder? ¿Hablando en lenguas es evidencia que fui bautizado? Es una pregunta muy común. ¿Es garantía para ser un testigo, para vivir la vida del cristiano? Son buenas preguntas y eso es lo que espero que vamos a encontrar la respuesta para aprender acerca de este tema. ¿O solo es para los supercristianos, como yo antes pensaba? Porque mi trasfondo fue de, ¿cómo se dice?, catolicismo. Y para mí,
desde niño hasta todo prepa, yo iba a la misa y yo solo observaba a hombres espirituales, supuestamente. Entonces yo nomás era como una observación. Realmente no era para mí. Ellos lo van a hacer, ellos van a hacer unos rituales y nos vamos en una hora. Pero no es así. Yo antes pensaba que hay un grupo, hasta recién convertido, pensé similar, que solo hay unos que están como más calificados. En un sentido sí es cierto, hay requisitos para ser líderes, pero mi entendimiento no era correcto. Pensaba que no, eso no es para mí, eso seguro es para los super cristianos, los más grandes y fuertes. Ahora, es diferente de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, bautizado con el Espíritu Santo, como dice en verso 5, ¿es igual de ser lleno del Espíritu Santo? Buena pregunta, y vamos a verlo. Entonces, por la confusión, podemos observar hoy en día en la iglesia, por la confusión, que puede haber abuso. ¿Ves? Puede haber un abuso de mala aplicación. Porque lo que puede pasar es que hay unos que pierden del poder, de la promesa. Pero hay otros que lo abusan. Entonces no queremos abusar y tampoco no queremos perder de lo que realmente significa esto para nosotros. Entonces es un tema muy importante. Y yo creo que entendiendo algo del Espíritu Santo podemos entender más el tema. Si tomaron esenciales, ya saben esto. Entonces va a ser como un repase, pero si no, de todos modos hay que ver. Les quiero compartir de las 3 relaciones que un cristiano tiene con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dinámico. Primero, el Espíritu Santo está con nosotros. Y me refiero que esa parte del Espíritu Santo, la relación con el humano, es que nos da convicción, que cuando está con nosotros hay convicción de tu necesidad para Jesucristo. Esa es la primera parte. Y si tú eres cristiano, sabes exactamente lo que estoy hablando. Hubo un punto cuando alguien compartió el Evangelio, el Espíritu Santo hizo una obra en ti, hubo convicción y reconociste, yo necesito a Jesucristo, sálvame. Entonces el Espíritu Santo estaba contigo. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces ese es el ministerio del Espíritu Santo. Está con nosotros, porque antes de Cristo estaba buscando de manera de cómo satisfacer ese hueco que está en tu alma, en tu corazón. Buscabas cosas, pero nada lo hacía, nada era efectivo, hasta que el Espíritu Santo te tocó y reconociste. La solución es Jesús, y respondiste. Y en ese momento de fe, recibiendo a Jesús, hubo arrepentimiento, hubo fe. Y en ese instante vemos la segunda cosa que quiero compartir. Ahora el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de nosotros. Lo está con y luego dentro. Ese es al instante, ese momento de fe, cuando recibimos el Espíritu Santo, o sinónimo, cuando naces de nuevo, entra el Espíritu Santo en ti. Noten Juan 20:21. Dice, Jesús, hablando a sus discípulos, dice que Él sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Eso es Juan 21 y 22. Jesús sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo.
Y yo creo que en ese momento lo recibieron. Recibieron el Espíritu Santo. Son los primeros cristianos. Entonces, en el momento de conversión, es el momento cuando entra en nosotros Jesús. Entra el Espíritu Santo de Dios. Ahora estoy identificándome con Jesús. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Les quiero compartir un verso que también nos ayuda. 1 Corintios 12:13. Y en esto quiero compartir porque puede haber confusión del bautismo con el Espíritu Santo y con el bautismo en el cuerpo de Cristo. Es diferente. Y espero que lo puedo explicar. Porque el momento que recibes a Jesucristo, entendemos, el Espíritu Santo entra en nosotros, está dentro de nosotros. Pues esa misma obra, Dios te está bautizando en el cuerpo de Jesucristo. Ya eres cristiano, ya naciste de nuevo, eres un hijo de Dios. Ahora eres identificado con Cristo. Ya eres un hijo de Dios. Entonces, en esto fuiste bautizado en un cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, espero que me están siguiendo, porque hubo un tiempo que no agarraba esto. ¿Cómo es? ¿Qué bautismo estamos hablando? Este bautismo en 1 Corintios sucede una vez en la vida del cristiano. Igual como fuiste salvo, es una vez. Soy salvo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese momento que recibí Cristo fue bautizado en un cuerpo. Entonces es un bautismo que estás... Porque el bautismo, ¿qué es lo que significa? Sumergido. Pero también esa palabra es interesante. Sumergido también tiene el sentido de ser identificado con. Entonces fuiste sumergido, estás identificado con el cuerpo de Cristo. Ya eres su hijo, eres salvo. Fui bautizado en el cuerpo el día que recibí Cristo. Y igualmente ustedes, el que recibió a Cristo. Lo menciono para como ponerle esto a un lado, para enfocarnos en el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hablamos de la relación del Espíritu Santo que tú y yo tenemos como cristianos, que el Espíritu Santo está con nosotros, viene dentro de nosotros, y luego, número 3, que viene sobre vosotros. Y aquí quiero que nos enfoquemos más, sobre vosotros. Esto se refiere que Dios nos da la habilidad, el poder, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Quiero que vean Hechos 1:8. Dice Jesús, pero recibiréis poder. ¿Ves? Viene sobre nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. También es llamado lleno del Espíritu Santo. Y por eso puede haber confusión. Porque puede haber una denominación que dice, pues el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es algo diferente. Pero yo no creo que es diferente. Y yo creo que lo vamos a ver, estudiando verso por verso. Y por eso yo creo que puede haber debate. No es algo realmente, si no crees que es lo mismo, que no eres salvo, no es algo así. Pero muchos sí son muy emocionados y puede haber división de iglesia, vamos a comenzar una nueva denominación y no debe ser así. Pero el bautismo del Espíritu Santo y ser lleno es igual. Pero, y noten esto, sí es algo diferente. Es una obra del Espíritu Santo apartado. ¿Apartado de qué?
apartado de la obra del Espíritu Santo, que te fuiste bautizado en el cuerpo. Eso es un bautismo. Eso ya es una vez y por la eternidad. Una vez que es un hijo, ¿verdad? Estás en la familia de Dios, bautizado en el cuerpo. Entonces esto es diferente. Es una obra separado y diferente. Déjame explicar. Los discípulos fueron salvos, tenían el Espíritu Santo, esa es su posición en Cristo. Fueron bautizados en el cuerpo. Pero lo que les faltaba fue ¿cómo se dice? El empowerment, el empoderamiento. Eso es lo que Dios dijo, esperen, eso es lo que necesitan. Dunamis es la palabra original, poder. Y dice, dentro de no muchos días, y fueron 10 días. 10 días después, Dios cumplió su promesa. Eso lo vemos en Hechos 2. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Es una obra separada y diferente. Los discípulos ya fueron salvos. Creo que podemos estar en acuerdo. Ellos ya eran salvos. Pero les faltaba algo para ser efectivos, poder. ¿Me están siguiendo? Muchos bautismos, ¿verdad? Ok. Les comparto rápidamente mi testimonio. Recibí Cristo. Ese mismo acto fui bautizado en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y luego pasó un tiempo, fui bautizado en agua, otro bautismo, que es simbólico de lo que ya sucedió en mi corazón. Y después, para mí, mi experiencia fui bautizado en el Espíritu Santo después, para mí. Puede ser al mismo tiempo. No lo quiero complicar, pero quiero que vean un ejemplo. Porque sí es diferente y puede ser diferente. El Espíritu Santo es dinámico, porque el testimonio son diferentes. Hay personas que Dios salva y inmediatamente tienen ese denuedo, pero no todos. Entonces quiere decir que, pues, no, tal vez no eres salvo. Y no creo que podamos decir así eso. Y algunos pueden, pues, tú no hablas en lenguas. No, tú no fuiste salvo. Imagínate ese terror. Si no hablas, no tienes el don de lenguas. Tú no fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Se siente uno horrible. Pero mira, vemos un ejemplo en Hechos 8. Vamos, Hechos capítulo 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ok, Felipe llevó el evangelio a los samaritanos, hubo fruto. Vinieron a Cristo algunos, son cristianos, nacieron de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de ellos, son salvos. Pero algo interesante, fíjense en verso 14. Ahí mismo, Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, algo interesante, una obra diferente. Ya son salvos, pero fueron bautizados después. Igual como los apóstoles, fue como los samaritanos. Recibieron el Espíritu Santo, pero después recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Por eso nos digo que es una obra diferente, apartado. Y algo muy interesante, porque es posible ser bautizado en el cuerpo de Cristo y ser carnal.
como los corintios. Porque puede haber confusión, no entiendo cómo puede ser esto. Recuérdense, Pablo cuando él escribió a los corintios, está escribiendo a cristianos carnales. Tuvo inmadurez, estaban estancados, eran bebés, ya deberían ser maestros de la palabra, pero eran bebés. No se rindieron al Espíritu Santo. Pero, entonces, es posible ser bautizado en el cuerpo de Cristo y ser carnal. Pero es imposible ser lleno del Espíritu Santo y ser carnal. ¿Sí me explico? Es imposible ser lleno del Espíritu Santo y ser carnal. Y por eso digo, es diferente. Es una obra diferente. Y no solo es apartado y diferente, también es una obra continua. Es algo que necesitamos continuamente. Es apartado y lo necesitamos continuamente. Y yo creo, algunos no están en acuerdo con esto. Dicen, pues ya tienes el Espíritu Santo, estoy en acuerdo contigo. Pero yo creo que esto yo lo necesito continuamente, porque yo he luchado con miedo y he experimentado que huye el miedo con una nueva llenura del Espíritu Santo. Cambio, hay algo distinto, algo. ¿Qué fue? No fue mi carne, fue el Espíritu de Dios, levantándome, dándome poder sobre mi carne, para poder avanzar y caminar con Cristo y seguirlo. Eso glorifica a Dios. Pues no entiendo por qué algunos no creen esto. Esto le da más gloria a Dios, porque no es mi fuerza. Yo necesito a Cristo para cada obra. Cuando llama a una persona al teléfono aquí, o sea, ay Señor, lléname ahorita de tu Espíritu, porque no quiero hablar con nadie ahorita. Eso es ser honesto. Pero es una obra continua. Salvo una vez, pero la llenura debe ser continuamente. De hecho, yo lo pedí esto hoy. Hubo una reunión hoy de pastores y el pastor invitó. Así, el que tiene esa necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, quiero orar por ti. Y yo me puse de pie, ora por mí. Entonces eso es continuamente. ¿Estoy seguro? Pues yo creo que sí. Fíjense en Hechos 2:4. Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto fue la primera vez. Y luego brincan a capítulo 4. Capítulo 4, verso 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí Pedro todavía está lleno del Espíritu Santo, pero algo sucedió. Fueron encarcelados. Porque estaban enseñando en el nombre de Jesús y los fariseos, los oficiales, paran de hablar de Él. Ya no hablan de Jesús en su nombre. Gran oposición. Igualmente, como tú y yo, encontraremos oposición. Entrará miedo, seguramente. Y fíjense, ¿qué hicieron los apóstoles? Pues hicieron lo que debemos hacer nosotros. Cuando sentimos que ya no puedo. Esto ya es muy pesado para mí. Ya no puedo avanzar. Me rindo. Ellos oraron y pidieron de nuevo. Interesante. Pidieron que se les vaya ese miedo, para que no tengan miedo. Les dijeron, no hablen de Jesús, pero ellos entendían, eso es lo que tengo que hacer. Para eso yo vivo. Yo vivo para representar a Jesucristo, para llevar su palabra, el Evangelio. Entonces ellos necesitaban, y eso lo podemos ver, claro, imagínense en tu mente, oposición, ponte en su lugar, se sienten igual como nosotros, hay oposición, pues ¿qué va a pasar? Si continuamos, yo no quiero ir a la cárcel, ¿qué tal tú? No, nadie. Entonces oraron, porque queremos continuar, Señor, queremos continuar llevar el Evangelio a todo el mundo. Oraron. ¿Y qué es lo que pasó?
En verso 31, capítulo 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto para mí es claro, que es continuamente lo necesitamos. Cuando entra, puede ser oposición, puede ser pecado. Caíste, caímos. Yo necesito ser levantado. Necesito poder. Eso es muy importante entender, para no confiar en nuestra fuerza, que yo soy tan fuerte que yo no voy a caer. No, y ya caíste pensando así. Entonces necesitamos, igual como ellos, el Espíritu Santo continuamente, regularmente. Y en eso, el Espíritu Santo, los dones que Él te da, están siendo activados. ¿Ves? Es Él. Y Él ha dado dones a su iglesia. Y por eso es tan importante esto. ¿Nunca han sentido así momentos de, ¿cómo se dice? Defeat, como te ganaron. O te sientes como, ya no puedes. La batalla ya fue ya me rindo, perdí. Es cuando tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame de nuevo. Quiero ser tu testigo. Quiero glorificarte, lléname de tu Espíritu Santo. Eso debe ser una oración regular. Ahora, la pregunta que es muy común, ¿cuándo sucede esto? Les di unos ejemplos, pero quiero ver esto para que no haga confusión. ¿Cuándo viene sobre nosotros? Porque todavía puede haber duda en tu mente. ¿Es cuando recibo a Cristo, como los primeros discípulos, como algunos, o después, o después? Y puede ser en la conversión o después. Y yo no tengo problema con eso. Si para ti fue al momento de conversión, gloria a Dios. Si para ti fue un tiempo después, gloria a Dios. Y hablando con los hermanos, podemos ver que esto es la realidad. Ahora, no quiero decir que es una excusa de que pasen años. Eso no es lo que me refiero. Porque el bautismo del Espíritu Santo puede suceder el momento de recibir Cristo o después. En Hechos capítulo 10, muy interesante. En Hechos capítulo 10, aquí leemos que Pedro llegó a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio. Dice que Cornelio y su familia recibieron a Cristo. De hecho, Pedro ni terminó de predicar. Todavía estaba enseñando. En medio del sermón, ¡pum!, que cae sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, para ellos fue muy distinto, diferente. Ellos todavía ni fueron bautizados en agua. Antes de eso, todos los que reciben Cristo, quiero ser bautizado. Ellos aún no fueron bautizados en agua. Por eso digo, puede suceder en la conversión o después. Y el asunto no es cuándo. ¿Ves? Hay que no pelear sobre esto, como algunos pueden caer en esa trampa. No, es el momento, si no, no es válido. Pero ¿sabes qué? Eso no es el asunto. El asunto es si has sido bautizado en el Espíritu Santo. Si es algo personal para ti, como cristiano. Ese es el asunto. No tanto de cuándo. Porque recuérdense, se trata de ser efectivos para Jesús, ser un testigo efectivo. Y les quiero dar algo más importante de notar. El propósito principal es la eficiencia en el testimonio y el servicio a Cristo. No es para una ganancia personal, no es para jactarte que tú tienes este don, no.
El propósito es para que seamos efectivos para Cristo, para lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer Él quiere hacer cosas más que tú puedes imaginar. Él ama a tu vecino. Él ama al mundo, más que tú y yo. Entonces tú y yo necesitamos poder para poder ver a la gente como Él lo ve. Entonces, todo es para Jesucristo. Y hoy en día, yo creo que es común de pensar, si tú escuchas el bautismo del Espíritu Santo, lo conectas con hablar en lenguas. Eso es común. Y algunos dicen, pues es evidencia. Porque tú hablas en lenguas, eso es evidencia que realmente fuiste bautizado. Y si no hablas en lenguas, si no tienes ese don, quiere decir que tú no estás lleno del Espíritu Santo. Hubo una hermana, me recuerdo en México, que llegó a la iglesia y por años pensaba que tenía esa duda. ¿Soy salva o no? Yo no hablo en lenguas, pero me dicen que no soy salva. Qué triste. Y lo creyó. Entonces ella descubrió esto y fue la verdad, la hizo libre. Descubrió que no todo el cristiano es un don excelente, pero eso no es evidencia de salvación. Y qué triste que alguien dice eso. ¿El don de lenguas es para hoy? Claro que sí, pero no es evidencia de salvación. Ha habido una énfasis extra sobre el don de lenguas y con gran abuso. Y por eso muchos cuando hablan del Espíritu Santo digo, no estoy interesado, yo ya sé lo que pasa, no quiero hablar así y hacer un ruido o caerme, no quiero caerme, quiero estar sentado. Muchas cosas vienen a la mente por abuso, en serio. Por el abuso hemos visto cosas raras, como, wow, ¿en serio? Yo he visto eso personalmente, por eso puedo hablar de esto. No, yo lo vi. Y digo, wow, ¿cómo eso es ser cristiano? Entonces, el propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es para darnos poder, la habilidad, ser efectivos, ser testigos fuertes, firme en fe, firme en obediencia, siendo la voluntad de Dios, buscando su poder continuamente, es una dependencia total en Jesucristo. Y eso es sano, eso es lo que queremos. No que queremos muchas personas confiando en su talento. Es bueno talento, pero cuando es talento menos poder, eso solo es vanagloria, es orgullo, no es efectivo. Entonces, hermanos y hermanas, estamos estudiando en capítulo 1 fundamentales esenciales de nuestra fe. Ya vimos acerca de la resurrección. Tengan esa confianza, que no haya duda, aunque va a haber muchos ataques. El enemigo ataca, el mundo ataca las verdades. ¿Cómo puedes creer eso, que resucitó? Es imposible. Pues Dios hizo lo imposible, es un milagroso, sobrenatural, vive hoy. Y porque vive hoy, nos da mandamientos. Él dice, a ellos le dijo, esperen. No pueden avanzar sin mi espíritu. Y eso aplica exactamente para hoy. No avanzan, sea lo que sea, tu llamado. Todos tenemos un llamado. No tomas un paso sin el Espíritu. Son lecciones importantes para ser efectivo. Fe en la resurrección, fe en su palabra, que Él habla, nos da instrucciones, fe en eso, en obediencia, hemos visto obediencia.
Ellos fueron y esperaron. Y luego el próximo martes vamos a ver más de esto. Entonces eso es parte 1, la promesa del Padre. Y creo que es un buen tiempo porque sí es bastante el tema para concluir aquí. Y luego vamos a ver versos 6, 7 y 8 la próxima vez. Y hay bastante ahí. Muchas lecciones fundamentales. Entonces, hermanos, son las verdades. Si quieres ser efectivo, tienes que estar asegurado con estas verdades. Eso ahí comienza. A veces personas quieren hacer grandes cosas y es bueno, tienen un buen deseo. Quiero hacer esto, tengo este talento, déjame hacer esto. Y hablamos, por eso tenemos entrevistas para ver qué firme estás con estas verdades. Si todavía no estás firme en esto, tranquilo, mejor toma más tiempo de crecer, que estés firme en tu fe. Porque ¿de qué sirve ser un buen maestro si ni crees en la resurrección? No va a haber poder. Les doy un ejemplo, ese es el ejemplo. Entonces, tenemos que ser asegurados de la resurrección, que está vivo. Y porque está vivo significa que está obrando hoy en día. Todavía no termina la obra, la misión sigue hoy. Eso lo vimos la semana pasada. Si no estuvieron aquí, escúchenlo en línea o en YouTube. Y también Dios quiere que seamos asegurados de su poder. No sean confundidos del Espíritu Santo. No dejan que el hombre te robe de esta gran promesa. Porque es para ti, para hoy, para tu vida, para que te transforme a ti y para que Él te use para impactar a otros. Eso es tan importante. La próxima vez vamos a ver otro fundamental acerca del regreso de Jesús. Son verdades tan grandes. Y no tengan duda, iglesia. ¿Quieres ser un testigo efectivo para Cristo? Aquí hay una, ok. ¿Quieren ser testigos efectivos? Ok. Yo también. Estamos en acuerdo. Lo queremos hacer porque eso es lo que Dios nos llamó a hacer. No es que, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer algo más. No, esto es tu llamado. Y luchamos. Yo estoy cómodo aquí. Si ellos no conocen a Cristo, pobrecitos, yo tengo a Cristo. Yo estoy contento. Yo no quiero conflicto con nadie. Déjame aquí en paz. No es así. Tenemos que tomar pasos de fe. Y eso requiere el Espíritu Santo. Eso requiere amor, paciencia con otros, para hablar la verdad con amor. Y tenemos que creer la resurrección. Hablé bastante de eso la otra vez. No vamos a ser efectivos si nuestra fe no está firme en esto. Y en el poder del Espíritu Santo. Y en la esperanza que Jesús va a regresar. De hecho, puede ser cualquier momento. Tenemos que estar listos ahorita. Eso Dios nos lleva, esta esperanza que puede regresar, nos lleva a pureza. Una vida de pureza. ¿Sí me siguen? Porque si va a regresar la iglesia verdadera, queremos estar bien. Y qué bueno que Dios no nos dijo qué hora va a regresar. O si no, la iglesia va a estar esperando hasta ese día y de repente, ok, ahora sí, ¿a qué ponemos a leer? ¿A qué ponemos a compartir con alguien? No sabemos el día ni la hora. Entonces, ahorita es el tiempo. Llevan el evangelio. Oren por su nación, oren por sus vecinos. Esta es la hora. No esperen. Voy a esperar hasta las elecciones. Todo el mundo dice esto. Vamos a esperar hasta después de las elecciones. No caigan en esa trampa. Jesús no dijo eso. Él dijo, son mis testigos. Si se sienten débil, piden por el Espíritu Santo. Y de hecho, así quiero concluir el servicio de esta noche. Quiero simplemente orar. Si tú te sientes desgastado, desanimado, alguien te desanimó. Alguien me desanimó a mí hoy. ¿Quieren saber quién fue? No les voy a decir, no les crean.
No hubo planes, tuvimos se los voy a decir porque vamos a anunciar el domingo. Tenemos un retiro que estamos planeando para los varones. Teníamos la fecha, me dijeron, esta fecha está bien. Entonces hicimos la reservación. Y luego me dicen que no, esa fecha no lo pueden hacer, Danny. Tienen que cambiar tu fecha. Digo, Señor, ayúdame. No me quiero molestar. Y gracias a Dios, no me molesté. Tal vez hace unos años me iba a molestar. Iba a ir al pastor, no puede hacer esto, eso no es justo. Ahora no, gloria a Dios. Esta fecha es mejor. Porque Dios mueve las cosas. Y eso requiere el Espíritu. Porque el orgullo va a pelear. No, esta fecha yo ya lo guardé primero. Y hay luchas así en la iglesia. No, yo lo reservé primero. Entonces yo necesito el Espíritu Santo para trabajar aquí. ¿Qué más lo necesito para llevar el Evangelio a un mundo oscuro? ¿Ves? Eso nos debería humillar. Vamos a orar y abre tu corazón a Dios. Sea sincero. Si tal vez estás caminando adelante de Dios, no lo esperaste. Los discípulos esperaron y recibieron la gran bendición de ver, en esperar, Dios nos renueva fuerzas.